como hemos dicho, el mundo tiene que ver con todas los pensamientos, las ideas, las convicciones propias de este mundo, de la gente de este tiempo, las ideologías, sus pensamientos acerca del bien, del mal, todo lo que este mundo es. Ahora, el mundo es antidios. El mundo es antidios. Sin embargo, como nosotros hemos visto, el mundo es el objeto del amor de Dios. Dios ama al mundo y Dios ha hecho esfuerzos por el mundo. Miren por favor Juan 3:16, vamos, como un repaso. Juan 3:16. Miren lo que dice. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios amó ¿a qué? Al mundo, a las personas, a los seres humanos, aún a pesar de sus pensamientos, de sus ideas equivocadas, de su rechazo a Dios. Dios, por amor al mundo, envió a Jesucristo. ¿Es importante el mundo para Dios? Sí, aunque el mundo es anti Dios, aunque el mundo está en contra de Dios, el mundo es muy importante para Dios. ¿Cómo sabemos? Porque Dios envió a su Hijo unigénito al mundo. En ese sentido es importante, pues, ¿no? Miren otro pasaje. Juan 1:29. Juan 1:29. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Según Juan el Bautista, Jesús, mirándolo sacrificialmente desde el contexto de ellos como judíos que hacían sacrificios por el pecado, mencionaba que Jesús era el que se iba a sacrificar por los salvados, por los creyentes nada más, no, aún por los que le rechazan. Él iba a padecer, Él iba a sufrir por todo el mundo. Jesús iba a padecer por todo el mundo, aún por los pecadores, aún por los pecadores. Entonces miren que tenemos un Dios, ¿no? Tenemos un Dios que ama a este mundo, que estuvo dispuesto a enviar a su Hijo a pagar por los pecados de todas las personas de todos los tiempos, para que puedan alcanzar o tener la oportunidad de alcanzar el perdón de los pecados. Gracias a Dios que nos amó de esa manera. Y podemos seguir mirando más pasajes, ¿no? Nos quedamos en Juan 6:51. Juan 6:51, noten, por favor. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Nuestro Señor Jesucristo ofreció su cuerpo por el mundo entero, para pagar los pecados de todos los pecadores. Les digo esto y enfatizo eso porque hay una creencia, ¿no?, de que Jesús murió solo por los elegidos. Pero cuando uno revisa estos pasajes, uno se queda sorprendido de que nuestro Dios aún murió sabiendo que algunos le iban a rechazar, que algunos le iban a menospreciar, que algunos le iban a tener en poco. Aún Jesús pagó por los pecados de ellos. Seguramente surgirá en algunos de vosotros la pregunta: si Jesús ya pagó, ¿por qué la gente todavía va a ir a la condenación? Bueno, porque aunque el sacrificio de Cristo es suficiente para todo el mundo, solo se hace efectivo, eficiente en aquellos que creen. Aunque el sacrificio de Cristo es suficiente para todos, solo se hace eficiente, efectivo
para quienes creen en Él, se arrepienten de todos sus pecados, para quienes se apropian del sacrificio de Cristo, como lo hemos hecho o como manda la palabra de Dios también, que tenemos que arrepentirnos de nuestros pecados y creer en Jesús, en su sacrificio, en su obra, en Él, seguirle. Esa es la idea de creer. Y entonces tenemos vida eterna, dice la promesa de Dios. Ese es el reto que tenemos. Bueno, vamos a 2 Corintios 5. Romanos 5:12. Romanos 5:12. Y vamos a hablar de algo más en cuanto al mundo en esta mañana. Y también vamos a tomar, espero, el tiempo del mensaje hablando de este tema. Y vamos a describir un poco más el mundo. Ya sí es el objeto del amor de Dios y por quien Jesucristo fue sacrificado, ¿no? Para pagar por todos. Y en nuestro mensaje leíamos que debemos predicar este mensaje de reconciliación en nuestro evangelio a todos los pecadores, a todo el mundo. ¿Sí? Ahora, Romanos 5:12 nos dice algo más en cuanto a este mundo donde vivimos. Romanos 5:12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. El pecado entró en el mundo por un hombre. No existe la idea bíblica de la evolución. La evolución implica que antes del hombre había pecado, antes del hombre había muerte, ¿no? Porque para llegar a existir el ser humano, el ser superior, entre comillas, entonces han habido un proceso de muertes y la supervivencia del más fuerte, iban muriendo los débiles y hasta que llegamos al hombre. La Biblia dice que el pecado y la muerte entró en el mundo por un hombre, no antes del hombre. Miren otra vez. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, después del hombre vino la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Esas teorías son anti Dios, no consideran a Dios y entonces tienen ese pensamiento de que la muerte vino antes del hombre. Pero nosotros, por la palabra de Dios, comprendemos que la muerte vino como consecuencia del pecado del ser humano. Entonces el mundo, ¿no? El mundo llegó a conocer el pecado y llegó a conocer la muerte por medio de Adán, del pecado de Adán. El mundo recién llegó a conocer el pecado y la muerte por medio de Adán. Antes de ello no había pecado, ¿no? Él es el medio en el cual entró el mal por la caída del hombre y desde entonces reina la muerte. Esa es la idea del mundo, ¿no? Esta humanidad es una humanidad caída, es una humanidad. Nosotros pertenecemos a esta humanidad, que a causa del pecado está sometida y expuesta a la muerte como consecuencia del pecado. Muerte física, muerte espiritual y muerte eterna. Efesios 2:2 nos dice que todos en el mundo, todos los pecadores, todos nosotros y toda la gente en este tiempo, todos nosotros los creyentes en algún momento antes de convertirnos, seguimos la corriente de este mundo. Miren por favor Efesios 2:2. En los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Efesios 2:2 nos dice que hay una corriente en este mundo. El mundo tiene una forma, un ritmo, un estilo de vida
muy común a todo el mundo, ¿no? Tiene sus valores, tiene sus pensamientos, tiene sus convicciones. Ese es el mundo. Y con eso forma una corriente. Y dice que antes de conocer al Señor, antes de arrepentirnos de nuestros pecados, nosotros vivimos siguiendo la corriente de este mundo. Y hoy en día la gente que no conoce a Dios vive así, siguiendo la corriente de este mundo. Siguiendo la corriente de este mundo. ¿Noten? ¿No? Siguen la corriente de este mundo. Y aquí nos da otro detalle, ¿no? La corriente de este mundo conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Este mundo está bajo el control de Satanás. Este mundo, el estilo de vida, los principios, la diversión, el entretenimiento, en un sentido podríamos decir que todo viene o todo es de alguna manera una actividad de Satanás. Al final, lo que Satanás siempre pretende es alejar a la gente de Dios a través del engaño, a través de artimañas. Y hay muchas formas en las cuales uno puede decir, wow, hay estrategias de Satanás muy metidas en el ritmo de vida de la gente que los aleja de Dios, Así que el mundo está bajo el maligno. El mundo tiene un estilo de vida, una corriente, ¿no? Miren por favor 1 de Juan 5:19, donde se nos habla también de este mundo. 1 de Juan 5:19, sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. No estoy hablando de posesión, de que las personas son poseídas por el demonio. Lo que estoy diciendo es que el estilo de vida, las convicciones, los pensamientos, todo lo que hay en el mundo tiene una fuente y es el control satánico. Dios nos dice que aquellas personas que están en este mundo están bajo el control de Satanás, están en la esfera de él y están bajo su gobierno. Y que lo que debemos hacer para poder ayudar a las personas de este mundo es predicarles el Evangelio, hablarles claramente acerca de la condenación, del fuego eterno, del infierno, para que ellos puedan de alguna manera percibir la luz de la verdad y salir de la esfera de Satanás. La iglesia local, por ejemplo, según la palabra de Dios, es una esfera de protección contra Satanás. Mire por favor Juan 12:31, donde nos habla más acerca de del mundo. Juan 12:31. Mire cómo se le llama a Satanás aquí. Ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo, Satanás, será echado fuera. Satanás está gobernando este mundo. Está rigiendo, ¿no? Los pensamientos, las convicciones, las ideologías, todo lo que hay ahora, todo lo que es anti-Dios. Es una locura que la gente pretenda matar a niños, ¿no? A través del aborto. Eso es satánico, ¿no? ¿Cuánto de las ideologías que ahora pululan en la sociedad y en otras culturas ya, en otros países vienen ya impuestas por el gobierno? ¿Cuántas de esas cosas tienen un origen en alguien que es anti-Dios, ¿no? Alguien que desconoce a Dios, y obviamente detrás de todo ello siempre estará Satanás. Juan 14:30. Juan 14:30. ¿Cómo se le llama a Satanás? No hablaré ya mucho con vosotros, porque viene el príncipe de este mundo, y él nada tiene en mí. Eso está diciendo Jesús. Nuestro Señor Jesucristo está diciendo que Satanás es el príncipe de este mundo. El pecado, la condenación de nosotros, los seres humanos,
es también otorgarle a Satanás el control de este mundo. En otros pasajes dice que el mundo está bajo el lazo del diablo, a través de las creencias, a través de lo que las personas creen. ¿Cuántas cosas hay en este mundo, hermanos, que vienen por obra de Satanás y de juicio, por cuanto el príncipe de este mundo ya ha sido juzgado? La religión también es algo que yo creo que Satanás usa, ¿no? Para engañar. ¿Cuántas doctrinas, cuántas enseñanzas en grupos religiosos hay en contra de Dios, en contra de Jesucristo? Que yo personalmente creo, y digo personalmente, aunque sé que es algo que otros también creen, que son antibíblicos y por lo tanto no es bueno, ¿no? Y la Biblia dice que en los postreros tiempos muchos no soportarán la sana doctrina y escucharán a doctrinas de demonios. Entonces, ¿cuántas de esas enseñanzas de hoy, ¿no?, tienen un origen satánico, ¿no? Que Jesús no es Dios, que Dios tuvo una esposa, y que el Espíritu Santo es una fuerza, y un montón, podemos seguir citando, ¿no? Que Jesucristo ya vino, que se ha encarnado en tal, en cual. ¿Cuántas cosas hay hoy en día que yo creo que vienen como producto de una mente superior como Satanás, ¿no? Mire este pasaje. Mire cómo considera el mundo el Evangelio. Mire, por favor. Primera a los Corintios 1, 20 al 21. Pues ya que en la sabiduría de Dios, el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, y agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Pues ya que en la sabiduría de Dios, el mundo no conoció a Dios, mediante la sabiduría agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. El 20. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Y es que en el pensamiento mundano, en el pensamiento de este mundo, el superior vence a sus enemigos, los derrota, los aniquila, los destroza, los desaparece, los borra del mapa. Pero cuando Jesús vino a destruir a sus enemigos, ¿cómo los destruyó? ¿Qué dice el Evangelio? Que Jesús pagó en una cruz. Y a través de esa cruz, de esa muerte cruenta, de esa muerte sacrificial, Él derrotó a sus enemigos. En lugar de ser Dios todopoderoso y mostrarse como tal, se hizo débil, se humilló y se dejó matar por sus enemigos. Una locura para el mundo, cuyos valores son diferentes, cuyos pensamientos son diferentes. Entonces, nosotros entendemos, ¿no?, que nuestro Dios no obra con los principios ni con los pensamientos de este mundo. Él obra diferente, pues es que Dios y el mundo son dos cosas contrarias en pensamientos, en creencias, en formas de vida. Según el mundo, Dios tenía que vencer a sus enemigos en una forma poderosa, aniquilarlos, destruirlos. Según Dios, la única manera de que el mundo pueda ser salvo, de derrotar a sus enemigos, es que su Hijo venga a morir cual débil, de alguna manera permitir que Él sea muerto en la cruz. Esa es la locura de la predicación. La locura de la predicación. Versículo 21 decía: pues ya que en la sabiduría de Dios, el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Por eso es que a Pablo no le creían cuando él iba a predicar al mundo griego, pues, ¿no? Porque en el mundo griego estaba esta idea bien presente, ¿no? De que los superhéroes, los semidioses, los dioses destruyen a sus enemigos. No se dejan matar por ellos para ganarles. Y era algo
que no tenía sentido, que no tenía sentido. Miren lo que dice Primera a los Corintios 2:12. Primera a los Corintios 2:12. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. En el mundo hay un espíritu diferente. Los creyentes, los hijos de Dios, tienen el Espíritu Santo y pueden vivir y de una manera distinta. De una manera distinta. Entonces, el mundo tiene sus ideas, tiene sus pensamientos contrarios a Dios. Tiene un príncipe que es Satanás, que gobierna, que controla, que dirige todo lo que hay en este mundo. Dios, a causa del pecado del hombre, le ha entregado esto a Satanás. Cuando lo dice el mismo Jesucristo, Satanás es el príncipe de este mundo. Cuando Satanás le ofreció los reinos a Jesús, le dijo: todo esto te daré si postrado me adorares. Jesús no le dijo: anda para allá, Satanás mentiroso. No, porque es cierto, Él está en control de reinos. Cuando Job es atacado por Satanás, Dios le da permiso para que lo ataque. Dice que los sabeos y otro pueblo atacó las posesiones de Job, ¿no? Job capítulo 1, Job capítulo 2. Y esos ataques eran movidos por Satanás. Satanás controla naciones. En la Biblia se ve que detrás de cada reino siempre hay un demonio y también hay un ángel, ¿no?, a cargo, ¿no? Más o menos eso es lo que infiere la Biblia en cuanto al control demoníaco, a lo que gobierna este mundo. Ahora, como ustedes ven, no es que se ven seres por allí caminando, no es que se ven a la gente hablando con otra voz. No es así. No es así como controla Satanás. El arte de Satanás es el engaño. Así que mientras más se parezca a lo verdadero, más se parezca a lo real, más engañoso es. Y Satanás hace eso. Nos engaña con las cosas de este mundo. Nos atrae, nos seduce, no se muestra tal cual es. Y Él controla este mundo. Entonces, cada vez que nosotros nos acercamos al mundo, tenemos que ir con el discernimiento de la palabra de Dios. Porque tenemos que entender que todo lo que el mundo ofrece, aunque parezca inofensivo, siempre va a venir detrás del control de Satanás. El entretenimiento, la diversión, el materialismo, el hedonismo, la búsqueda del placer, tantas cosas, el consumismo, las propuestas económicas, muchas cosas que hay hoy en día, la política, la religión. Son muchas las estrategias que Satanás usa, la música, los medios de comunicación, hacia los niños, la influencia a lo sexual, la pornografía, tantas cosas que hoy en día vemos. Las nuevas ideologías que ahora aparecen, ¿no? El antidios, no hay hombre, no hay mujer, tú decides lo que quieres ser. Destrucción del hogar, del matrimonio, tantas cosas que hay hoy en día, los roles del hogar y cosas que son atacadas, que son cosas que tienen que ver con el diseño de Dios. Obviamente tienen una fuente y es Satanás. El hombre es responsable, porque si no, Dios no castigaría al ser humano por sus pecados. Dios no nos condenaría o no nos llamara al arrepentimiento. Nosotros somos responsables. Aunque estamos bajo la influencia y bajo el control de Satanás en este mundo, somos llamados a salir de esa influencia, de ese control. Somos llamados a dejar este mundo y seguir a Cristo. No hay una manera más sencilla de decirlo. Dejar este mundo y seguir a Cristo. Arrepentirnos
y creer en Jesús como nuestro Señor y Salvador. Si todavía no lo ha hecho, yo le animo. El mundo no es de Dios. Aunque Dios lo ama, aunque Dios envió a morir a su Hijo por él, el mundo es anti Dios. Y si usted está viviendo conforme al mundo, no está siguiendo a Jesucristo. Debemos reflexionar en ello. Vamos a orar. Gracias te damos, Señor, por este tiempo. Gracias por tu palabra. Ayúdanos a seguir mirando a nuestro enemigo número 2, este mundo, Padre, que viene controlado por nuestro primer gran enemigo, Satanás. Y no vamos a poder vencer en este mundo si nosotros luchamos con nuestra sabiduría, con nuestra inteligencia. No debemos ir en tu poder, en tu gracia, en tu misericordia. Solo así vamos a poder vencer, solo así vamos a poder derrotar este mundo. Te suplico, Señor, que nos ayudes. Que nos ayudes a reflexionar en nuestras vidas, porque puede ser, Padre, que estamos viviendo mundanamente y poco a poco nos hemos ido dejando llevar por este mundo. Ayúdanos, Señor. Si tú vinieras a nuestro hogar, si tú físicamente vieras cómo estamos viviendo, ¿qué cosas encontrarías, Señor, en nuestras casas? Quizás ni leemos la Biblia, quizás ni oramos, quizás solo trabajamos, estudiamos, comemos, vivimos como cualquier persona del mundo, Padre. Y estamos lejos de ti. Ayúdanos a reflexionar. ¿Qué significa seguir a Cristo? Ayúdanos, oh Dios. Gracias te doy, Señor, por este tiempo. Y si hay alguien esta mañana que quiere salir del mundo, que quiere arrepentirse de sus pecados y seguir a Cristo, creer en Él de todo corazón, te pido que obres en su vida, Padre. En el nombre de Jesús, nuestro Salvador. Amén.